Bienvenidos, emprendedores, a esta presentación, a esta conferencia sobre finanzas personales que vamos a dar en este día de hoy. Vamos a ver cómo podemos solucionar nuestros problemas financieros ya, porque ya basta de pelear con nuestras finanzas, ya basta de tener conflictos, de vivir en conflicto con el dinero, ¿cierto? ¿Por qué el dinero no puede ser nuestro amigo? ¿Por qué no nos aliamos con el dinero, con nuestras finanzas personales y las utilizamos, nos apalancamos en ella para lograr nuestros sueños, para vivir una vida ilimitada, una vida con propósito, una vida llena de prosperidad y abundancia? Claro que sí lo podemos hacer. Por eso diseñé esta conferencia para mostrarte cuál es ese camino, así que vamos a empezar a recorrerlo y mirar cómo podemos utilizar nuestras finanzas personales para resolver todos esos problemas financieros que tenemos y empezar a vivir esa vida ilimitada, esa vida soñada. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es reconocer que nosotros tenemos una enfermedad. Sí, tenemos una enfermedad. Nuestra billetera tiene una enfermedad, ¿cierto? Nuestras finanzas personales. El primer paso para empezar a transformar nuestra realidad financiera es reconocer que tienes un problema con tus finanzas. Empieza a reconocer y a darte cuenta que tienes ese problema. El problema no es que el dinero no alcance, el problema no es que haya crisis, no es que el gobierno no te ayude, no es que no recibas los suficientes subsidios, es que no has sabido utilizar la inteligencia financiera para utilizar sabiamente tus finanzas y utilizarlas para prosperar. Entonces, empecemos a reconocer que tenemos un problema en nuestras finanzas. Y como todo en la vida, cada vez que nosotros tenemos un problema, debemos buscar ayuda. Debemos mirar cómo encontramos esa ayuda o cómo aprendemos nosotros a identificar cuáles son esos problemas que tenemos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, yo quiero hoy que tú te conviertas en el médico de tus finanzas, en el médico que va a estar pendiente a partir de este mismo instante de tomar las riendas de su vida financiera. Y esto nunca lo hemos hecho porque desafortunadamente en las escuelas, en las universidades, a las finanzas no se les ha dado la importancia de vida cuando debería ser una asignatura fundamental, porque de ahí va a depender tu éxito económico, de ahí va a depender qué tanta prosperidad, qué tantas cosas puedas lograr y puedas desarrollar y ser en tu vida a nivel material, ¿cierto? Porque la parte material también es una parte muy importante y muy fundamental de nuestras vidas. La salud, la vida, nuestras relaciones interpersonales son muy importantes, pero también el dinero, también la prosperidad, también el mundo material que nos rodea es muy importante, porque el dinero te da las herramientas para poder comprar las cosas que necesitas. El dinero te da la oportunidad de conocer y de tener todas las cosas que tú puedas hacer, todo lo que tú puedas alcanzar. Entonces, para empezar a cerrar esa brecha, ese gap que tenemos entre la vida que nosotros queremos y las finanzas que tenemos en este momento, tenemos que empezar a educarnos, y esa educación se llama educación financiera, Financial Education. Tal vez en otros países del mundo se le presta mucha más atención a esto, pero en Latinoamérica todavía estamos muy quedados en este tema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber reconocer que tenemos un problema y que la solución está en aprender la educación financiera. Y la educación financiera pasa por 4 pasos, por 4 fases que tenemos que saber identificar y reconocer. La fase número 1 es entender que debemos desarrollar la capacidad de administrar bien el dinero. Tenemos que desarrollar la capacidad de ser unos administradores de nuestro dinero. El problema es que recibimos dinero, pero no sabemos cómo administrarlo, cómo distribuirlo, qué hacer con él, ¿cierto? En una segunda fase tenemos que conocer cuáles son los productos financieros. Muchos somos ignorantes de todos los productos financieros que hay en el mercado, de todas las oportunidades de inversión, de créditos, de apalancamiento que nos pueden permitir a nosotros ir mucho más rápido. Si utilizamos productos financieros y los incorporamos en nuestra vida para invertir, para hacer cosas que luego nos generen retornos a nosotros, va a ser maravilloso para nuestra vida, porque nos va a acelerar nuestro plan hacia la riqueza.
El tercer punto es tomar decisiones informadas. Muchas veces vamos ciegos, especialmente en el campo de las finanzas, y nos vamos tropezando por aquí y por allá, dando tumbos en el mercado, en la vida, y no entendemos por qué nos pasan las cosas. Por no tener la información suficiente, es por eso que has tomado tantas malas decisiones financieras, es por eso que le has prestado a una persona que no debías prestarle, es por eso que te has metido en esa red de mercadeo que probablemente era una estafa, es por eso que tal vez has iniciado un negocio y has tenido un socio que te ha estafado. Es por eso, porque te falta información. Y la información nuevamente hace parte de la información de la educación financiera. Y la última fase, que es la fase más elevada, es el bienestar financiero, que es lo que todos tenemos. En el bienestar financiero vamos a llegar cuando sepamos administrar nuestro dinero, cuando utilicemos los productos financieros que nos pueden apalancar, que nos pueden acortar ese camino, y cuando tomemos decisiones informadas, cuando tengamos la información correcta, ¿cierto? Para tomar buenas decisiones, para invertir en buenos proyectos, para hacer buenos negocios, ¿cierto? Entonces, continuando con estas fases, vamos a empezar a identificar cómo podemos hacer nosotros para administrar bien el dinero. Entonces aquí tenemos que hacernos varias preguntas. La primera pregunta es ¿cómo ahorrar? Mucha gente no ahorra simplemente porque no sabe cómo hacerlo. Parece algo muy sencillo, pero ahorrar también tiene su ciencia. También cómo gastar. ¿Alguien te ha dicho alguna vez en la vida cómo tienes que gastar tu dinero? ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar cómo deberías gastar tu dinero? Creo que la mayoría no lo hacemos, simplemente recibimos dinero y empezamos a gastar en base a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestros antojos, y esta es la peor manera de gastar. Gastar también tiene una ciencia detrás, también es importante saber en qué gastar y en qué no gastar. La tercera pregunta sería ¿cómo y cuándo debo pedir créditos? Es importante que te apalanques, es importante que estés en el sistema financiero, pero si no sabes cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni por qué hacerlo, estás totalmente perdido. Por eso es otra pregunta que te debes hacer. Y la última es ¿cómo invertir? Que es una pregunta también muy poderosa. ¿Cómo invertir? ¿En qué debo invertir? ¿Cuándo debo invertir? A veces la inversión es un momento de tiempo. Las inversiones son buenas o malas dependiendo del momento. Algo que puede parecer malo en un determinado momento, en otro puede ser muy bueno. Entonces, para esto también necesitamos educación financiera, necesitamos inteligencia financiera. Y si yo fuera tú, me estaría haciendo estas 4 preguntas en este momento. Si te las estás haciendo en este momento, por favor, déjamelo saber. ¿Cómo estás ahorrando? ¿Cómo estás gastando? ¿Alguna vez has considerado estas cosas? Yo creo que es fundamental que todos empecemos a reflexionar cómo estamos haciendo estas cosas. Esto, la sumatoria de estas cosas, es el resultado de nuestra tragedia financiera, de por qué tenemos tantas dificultades en el día a día. Por eso vamos a empezar un proceso de transformación de nuestras finanzas, pero no podemos hacer ese proceso si antes tener claro que si nosotros solamente tenemos una fuente de ingresos, como en este caso, si nosotros trabajamos solamente en un empleo, si tenemos una sola fuente de ingresos y estamos en una carrera de la rata, donde nosotros trabajamos y nos quedamos sin dinero para luego otra vez tener que trabajar y tener dinero, nunca vamos a prosperar, nunca vamos a tener unas finanzas realmente sanas, porque en el mundo de hoy es muy difícil, casi imposible, que con una sola fuente de ingresos puedas tener una prosperidad real en tu vida. Además que en este caso, como lo muestra el ejemplo, si tú tienes un empleo y hay una crisis, hay cualquier cosa en tu trabajo, es muy fácil que te despidan y que pierdas esa fuente de ingresos. En este momento la amenaza más grande para el empleo a nivel mundial es el coronavirus. Está en todos los países, muchas industrias se han paralizado, están en cuarentenas, las empresas están quebrando, están cerrando, está la economía en recesión, entonces los empleos se pierden. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? ¿Qué va a pasar con todas esas personas que siempre depositaron su fe únicamente en ese empleo? Van a tener una situación muy difícil. Por eso yo te invito en este momento a que empieces a mirar alternativas de ingresos, a que empieces a mirar cómo puedes escapar de esta carrera de la rata. Y si aún estás en un empleo, mira otra opción, mira otra fuente de ingresos.
No quiere decir que tengas que necesariamente dejar ese empleo, pero empieza a explorar qué cosas puedes hacer adicionales para tener unos ingresos que te permitan a ti mitigar los efectos de un posible despido. Porque así como este bicho ha venido a destruir la rentabilidad de muchas empresas, a bajar la economía, hay muchos otros factores. Este simplemente es uno de ellos, pero en el día a día hay muchos factores por los cuales tener una sola fuente de ingresos, tener un empleo es muy riesgoso, ¿cierto? Entonces el primer mensaje que te quiero dejar es que te empieces a enfocar en generar varias fuentes de ingresos. Porque si te quedas sin empleo, probablemente te estés haciendo estas tres preguntas. ¿Estás preparado para quedarte sin empleo en este momento? ¿Será grave si te quedas sin empleo? ¿Qué harías para afrontar esa situación? ¿Cómo despertarías en ti ese genio para poder transformar esa situación adversa en una situación potenciadora, en algo que te permita a ti avanzar, crecer y hacer algo diferente con tu vida? Entonces empieza a preguntarte esto: si estás en un empleo o si solamente tienes una fuente de ingresos. ¿Estoy preparado para perder esa fuente de ingresos, para perder ese empleo? ¿Será grave para mi vida? ¿Y qué puedo hacer para afrontar esta situación y empezar a salir adelante? ¿Cierto? Entonces, hazte estas tres preguntas, por favor, en este momento. Ahora, yo te quiero decir algo. Es muy importante que entiendas que en el mundo financiero hay muchos tipos de ingresos y hay muchos tipos de gastos. Muchas personas creen que tienen una vida financiera sana porque tienen un ingreso y ya tienen destinado cuáles son las cantidades que van a pagar en arriendo, en sus gastos fijos, en los servicios públicos y este tipo de cosas. Pero no se dan cuenta que la sociedad de consumo nos plantea todos unos retos todos los días, nos plantea unos retos gigantes todos los días en cuanto a las decisiones de consumo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, esta marca de cafés que es muy reconocida en el mundo, Starbucks, ¿cuánto vale este café? Este café es muy costoso. ¿Cuántos cafés de estos se puede tomar una persona en una semana, en un mes, en un año? Tal vez muchos, ¿cierto? O los cigarrillos. En algunos países del mundo las personas fuman asiduamente, constantemente. También los snacks, también las cervezas, también las empanaditas acá en Colombia, qué ricas. Todas estas cosas son gastos hormiga, gastos hormiga. ¿Qué quiere decir esto? Que son cosas, gastos muy insignificantes en el día a día que van drenando tu capacidad económica, que van drenando lo que tú tienes en tu bolsillo. Entonces, ojo con estos gastos hormiga, porque de pronto cuando tú los sacas en un solo día no te das cuenta lo ves como algo muy insignificante, ¿cierto? Porque es un gasto muy pequeño, pero cuando tú ves el efecto acumulativo de estos gastos en una semana, en un mes, en un año, te estás dando cuenta que tienes un hueco gigante por donde se están yendo muchos recursos que podrías canalizarlos para ahorrar o para invertir. Así que empieza a revisar los gastos hormiga. Ese es el primer tip para empezar a transformar nuestra mentalidad y nuestras finanzas y empezar a tener inteligencia financiera. Aquí te lo muestro muy gráficamente. Aquí en Colombia hay tres marcas de café, ¿cierto? Está OMA, está Juan Valdez y también está Starbucks, que es internacional. A medida que vamos subiendo de categoría de goodwill de la marca, vemos cómo va subiendo el precio del café. En OMA vale 6.500, en Juan Valdez 7.500 y en Starbucks 8.000. Entonces, haciendo el ejercicio por lo menos en una semana, en OMA te gastas 19.500, en Juan Valdez 22.500 y ya en Starbucks te vas gastando 24.000 pesos. Imagínate, en un mes 24.000 pesos. 24.000 pesos colombianos. Todas estas cifras son en pesos colombianos, ¿cierto? Entonces miremos en un mes 78.000, 90.000 y 96.000. Ya se vuelven cifras más interesantes. Ahora miremos en un año cuánto consumimos en café. Si compras en OMA, unos 936.000 pesos. Si compras en Juan Valdez, 1.080.000. Y si es en Starbucks, 1.152.000. Increíble, ¿cierto? 1.000.000 de pesos. Ahora miremos en 10 años, vayamos más allá en el tiempo. Y en 10 años ya son 9, 10 y 11 millones. 11 millones en café en 10 años. En un café que vas y lo compras y que aparentemente piensas que no afecta en nada a tu bolsillo. ¿Qué podrías hacer con estos 11 millones? ¿Cierto? Podrías hacer muchísimas cosas. Tener las vacaciones de tus sueños, tener la cuota inicial de algo importante como un bien raíz,
Hay muchas cosas importantes que podríamos hacer con ese dinero. Entonces el dinero sí lo tienes, porque si sacas para comprar un café, también podrías para ahorrar ese dinero en el largo plazo. Y ahí está la palabra clave, es que no pensamos en el largo plazo, sino que pensamos en la gratificación instantánea. Empecemos a postergar esa gratificación instantánea y a ponernos metas atractivas que nos incentiven a ahorrar, ¿cierto? Aquí te voy a poner un ejemplo también muy puntual. Tenemos a una chica que se llama Sonia. Ella tiene un sueldo mensual, tiene varios ingresos. Sonia ha empezado a desarrollar su inteligencia financiera, ya tiene varios ingresos. Tiene un salario de 1.200.000 pesos. Vende también productos de revistas y cosas y se gana unos 200.000 pesos. Y también cuida a unos niños, los niños de la vecina. Y con eso se gana 1.500.000 pesos mensuales. Pero Sonia ha sido muy juiciosa y ha detallado cuáles son sus gastos. Entonces, en arriendo se gasta 600.000 pesos, en luz, agua, gas se gasta 25, 50 y 20.000 pesos, en alimentación 200.000 y transporte 100.000. En total ella se gastó 995.000 y cuando hacemos sumas y restas de ingresos menos ingresos, a ella le quedan 505.000 pesos. Eso es lo que ella tiene disponible para invertir. Habiendo ustedes escuchado lo que acabamos de hablar, ¿qué creen que le haría aquí falta a esta tabla de ingresos y egresos que tiene Sonia? ¿Qué le faltaría? Le faltan los gastos hormiga, esos pequeños gastos que no vemos en el día a día. Si ella sumara eso aquí, probablemente no le quedarían estos 500.000. Tal vez esto se volvería y quedara en negativo. Entonces, por eso es muy importante que no te concentres solamente en los rubros grandes, sino también en los rubros pequeños que se pueden convertir, que se pueden ir acumulando en el tiempo, ¿cierto? Y al final pueden hacer como una bola de nieve, un efecto bola de nieve. Todos esos pequeñitos gastos que tú vas haciendo en el día a día, al final se convierten en una bola de nieve indetenible que arrasan con tus finanzas. Entonces, empecemos a revisar, a hacer un análisis. El análisis que tú tienes que hacer es muy sencillo. Enlista tus ingresos, enlista tus gastos fijos. Esto que hizo Sonia fue colocar los gastos fijos, pero ahí le faltó los gastos variables, que son esos pequeños gastos que nosotros tenemos en el día a día. Y cuando tengas todo eso, haces suma, resta y mira qué es lo que tú tienes disponible. Y si tienes, si acaso, algo disponible, con ese dinero lo que vas a hacer es empezar a ahorrar, empezar a invertir, empezar a hacer cosas que ya te voy a mostrar cómo las vamos a hacer. Entonces, con lo que quiero que te quedes de esto es que no menosprecies el poder de los gastos hormiga. Bueno, aquí te voy a poner otro ejemplo muy gráfico de cómo los gastos hormiga crecen exponencialmente. Nuevamente, la cajetilla de cigarrillos vale 4.000 pesos. Esto en un día, con esto tú podrías comprar una libra de frijoles o una libra de fruta, ¿cierto? En una semana, que son 7 cajetillas, que ya valen 28.000 pesos, te podrías comprar una camisa. En un mes, las 30 cajetillas de ese mes valdrían 112.000 pesos. Con eso te podías comprar ya un horno. Y en un año, si no gastaras en cigarrillos durante todo un año y te fumaras un cigarrillo al día, tendrías 1.344.000, que con eso te comprarías un juego de sal. Y si en 10 años, si dejaras de fumar definitivamente, y deja ese hábito si lo tienes, porque eso es un vicio, te va a matar y te va a destruir, podrías haber ahorrado 13.440.000 pesos, que puede ser la cuota inicial de tu vehículo, que puede ser la cuota inicial de tu casa. Si ves el poder de eliminar los gastos hormigas de tu vida. Entonces, continuando, yo te quiero dejar una reflexión en este momento, y es que sí se puede ahorrar, sí hay dinero. El problema no es cuánto dinero entra, sino qué estás haciendo con el dinero. Y tienes que empezar a vivir una vida en la cual tú te proyectes en el tiempo y mires cuáles son esas metas, cuáles son esos proyectos, cuáles son esos sueños que tienes, y ánclalos en un futuro, a un año, a 10 años o al tiempo que necesites, y mira cómo puedes reducir gastos, cómo puedes generar más ingresos para que puedas alcanzar esa meta. Pero esto tienes que hacerlo con un método, y ese método es que utilices la organización. Planifica cuáles son tus ingresos, tus gastos, la fuerza de voluntad. Empieza a tener una fuerza de voluntad férrea. Cuando tengas la tentación de gastar, acuérdate
de ese sueño, de ese viaje a Europa, de ese carro, de esas cosas que quieres tener en tu vida y que no has hecho. Acuérdate de eso y eso será tu motivación para seguir adelante con tu plan de ahorro financiero. Ten disciplina, así como fuerza de voluntad para cumplir lo que has prometido y espera en el tiempo. Sé paciente, por favor, sé paciente. El problema que tenemos hoy en día es la gratificación instantánea, es querer tener las cosas en el instante. Las verdaderas cosas, el éxito en todos los campos de la vida y las finanzas no son ajenas a ello. Es con el tiempo, es la paciencia, es esperar y trabajar día a día, incesantemente en lograr ese objetivo. Continuando, entonces te voy a dejar unos tips de ahorro muy poderosos para que empieces a ahorrar en ese plan financiero de ahorro. Lo primero es que no te dejes llevar por la publicidad. Todos los días hay ofertas y promociones. No te dejes llevar que por el Black Friday, que por el Blue Monday, que por la Navidad, que el Año Nuevo, los Reyes Magos, que el amor y amistad. Todos los días hay fechas especiales en internet, hay promociones. Realmente lo que hacen la mayoría de las empresas con estas supuestas promociones es ponerle algunos días los precios mucho más altos de lo que valen a esos productos y luego en la promoción rebajarlos al valor real que tienen los productos. Entonces no te preocupes que van a hacer promociones constantemente. No compres cosas simplemente por participar en promociones. Cómpralas cuando realmente las necesites. Planea con tiempo tus vacaciones. Si tienes ese sueño de viajar, de visitar otros países, hazlo con tiempo, planifica, no lo hagas sobre la marcha, porque si lo haces de un momento a otro vas a incurrir en más gastos de los que hubieses hecho si hubieses planificado con anticipación tu viaje. Haz las compras de Navidad en el largo plazo. ¿Por qué las compras de Navidad la gente las hace ya en el último momento, cuando todo está más costoso, cierto? ¿Por qué no hacerlo unos meses antes y te ahorrarías muchísimo dinero? Otra cosa que puedes hacer es que te debiten automáticamente de tus cuentas tus gastos fijos. ¿Por qué? Porque así con eso ya vas a saber cuál es el dinero con el que tú cuentas y no te vas a gastar ese dinero en cosas que de pronto no vas a necesitar y que te van a hacer falta para pagar las cosas que sí necesitas. Ahora, pregúntate siempre antes de comprar. No compres por moda, no compres por aparentarle al vecino, compra porque realmente necesitas eso. Pregúntate si realmente lo necesitas, porque muchas veces son caprichos, muchas veces son modas, muchas veces es por publicidad, ¿cierto? Entonces reflexiona al momento de comprar, mantente siempre atento, mantente preventivo ante todas las cosas y trata de comprar mensual, no a diario. Y este es uno de los secretos más poderosos en el tema de las compras. Si vas a hacer mercado, hazlo, trata de hacerlo para todo el mes, así vas a administrar mejor el mercado. Si vas a comprar ropa o cualquier artículo que sea de consumo, trata de comprar para largo plazo, para que así no te dejes motivar por las promociones, por los antojos, por este tipo de cosas. Haces un presupuesto antes y tratas de comprar mensual, así cuando compras mensual no vas a gastar tanto en el día a día. ¿Listo? Entonces, continuando, debemos ahorrar para enfrentar enfermedades, para comprar electrodomésticos, para nuestras vacaciones, para comprar la casa, para educarnos, para los regalos, para invertir en un negocio, y esto es lo mejor que puedes hacer, ahorrar para invertir en un negocio. Para hacer mejoras en tu vivienda también es algo muy bueno, porque si inviertes en tu vivienda y en algún momento la vas a vender, esa plusvalía de esa inversión, esa adecuación que tú le hiciste, te va a generar una plusvalía, ¿cierto? Porque ya la vivienda va a valer más. Y también para funerales. Esto lo que quiere decir son recomendaciones sobre para qué cosas deberías tú ahorrar, porque hay mucha gente que utiliza créditos, que se endeuda para gastar en cosas que no deberían, cosas que deberían hacerse con el ahorro. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte de la presentación ya hemos visto cuáles son esas cosas de la inteligencia financiera, de la administración financiera que debemos empezar a hacer en nuestra vida, que debemos empezar a ahorrar. Y para ahorrar debemos empezar a ordenar nuestras finanzas. Vamos a poner en orden la casa. Entonces, para poner en orden la casa, vamos a llevar un registro detallado de ingresos y gastos, que fue el cuadrito que te mostré ahorita de Sonia. Ahora, también vamos a prever las adversidades, vamos a tener un fondo de emergencia. Esto es fundamental, muchachos, emprendedores, tengan un fondo de emergencia. Que viene el coronavirus, no pasa nada, tengo un fondo de emergencia. Que
vino un tsunami, no pasa nada. Tengo un fondo de emergencia que me da oxígeno, que me permite sobrevivir por lo menos de 3 a 6 meses, que es lo ideal. Ese fondo de emergencia es un ahorro que tú tienes congelado en el tiempo, que lo puedes tener en una fiducia, en una cuenta de ahorros que te vaya sumando, ¿cierto? Que se vayan acumulando intereses, porque la idea no es tener el dinero estático, sino obtener el dinero que vaya generándome una rentabilidad. Entonces, ten un fondo de emergencias para emergencias, como su nombre lo dice. Y por último, planifica cuánto vas a gastar en cada rubro. Si tú sabes que tienes que comprar los alimentos, si sabes que tienes que comprar ropa, si tienes que comprar medicinas, planifica esos gastos de antemano. No es que vas a coger tu dinero y vas a salir a comprar. Reflexiona, piensa antes cuánto es necesario que inviertas en cada uno de esos rubros. ¿Listo? Entonces, continuando, esto que te hablaba anteriormente podríamos llamarlo como presupuesto, que es planificar anticipadamente cuáles son los ingresos y los gastos que nosotros vamos a tener de dinero. El presupuesto es fundamental para poder tener una dirección, un direccionamiento de tus finanzas. Con el presupuesto lo que tú vas a hacer es que si el presupuesto se desvía hacia abajo, que tú estás gastando más de lo que tienes presupuestado, ahí tú entras a revisar. Si es por el contrario, que estás teniendo más rendimientos de lo presupuestado, es decir, estás ahorrando más dinero, quiere decir que estás haciendo algo bien, puedes estar haciendo algo bien, entonces revisa también. Por eso es muy importante que tengas el presupuesto, o de pronto el presupuesto no está bien ajustado en este último caso que te decía. Por eso es muy importante que tengas el presupuesto y que lo revises para que sepas exactamente cuáles son tus ingresos, tus egresos, tus gastos y cuál es el dinero líquido que te va a quedar después de todo eso. Entonces, presupuesto fundamental para el éxito financiero. Ahora te voy a dar el consejo de oro, la regla de oro más poderosa de los negocios para tu prosperidad financiera. La regla más poderosa de las finanzas es: págate a ti primero. Págate a ti primero. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una lista de gastos fijos, si tienes el arriendo, si tienes seguros, si tienes gastos de toda índole que son fijos, el primer rubro de esa lista de gastos debe estar tu nombre. Ahí tú tienes que pagarte un rubro fijo para ti. Ese dinero es tuyo y ese dinero, el compromiso con esto es que ese dinero nunca lo puedes tocar. No lo puedes tocar ni para gastos suntuosos, ni para gastos básicos, ni para ningún tipo de gastos. Es un dinero que va a ir a un fondo, que va a ir a una cuenta donde tú lo vas a tener ahí y se va a acumular a perpetuidad. No puedes tocar ese dinero. Ese dinero va a ser tu patrimonio. Ese dinero es lo que te va a dar la prosperidad, la riqueza en un futuro. Ese dinero es el que te va a dar la tranquilidad para que pase lo que pase, tú tengas un capital acumulado ahí. Págate a ti primero. No importa digamos, la proporción del ingreso, ¿cierto? No, que yo gane un salario mínimo, también lo puedes hacer. Es simplemente que destines un porcentaje, una cantidad de dinero que sea fija, que sea para ti, donde esté tu nombre, y ahí tú vas a consignar ese dinero, vas a transferir ese dinero, y ese dinero es para ti y no lo vas a tocar para nada. Que se cayó esto, que pasó esto, que sucedió esto, ese dinero no lo tocas, ese dinero lo tienes ahí. ¿Listo? Entonces págate a ti primero. Ahora, el secreto de la prosperidad y de la inteligencia financiera, de las finanzas personales, está en ahorrar antes de gastar. Y esto es lo que yo te estaba diciendo ahorita: págate a ti primero. Y también en generar o comprar activos, y esos activos te van a generar flujo de efectivo. El flujo de efectivo es lo más importante para tu estabilidad financiera. El flujo de efectivo lo que quiere decir es que todos los meses te llega el ingreso. La forma más fácil de ilustrar esto es si tú tienes un bien raíz y por ese bien raíz tú lo tienes alquilado, entonces tu inquilino te va a pagar una rentabilidad todos los meses, ¿cierto? Mes a mes vas a tener ese ingreso fijo, es lo que se conoce como ingresos pasivos. Entonces a eso es a lo que tú le tienes que apuntar, a buscar ingresos que sean recurrentes, que no dependan de tu trabajo, que no dependan de tu presencia física, pero que tú sí todos los días, todos los meses recibas y cuentes con ese ingreso. Eso es flujo de efectivo, tener un flujo de efectivo positivo, que todos los meses esté entrando dinero constantemente a tu bolsillo.
Entonces, lo que vimos anteriormente es la fórmula para empezar a crear esa prosperidad, esa riqueza. También ahorita te hablaba de los gastos y es muy importante que entendamos cómo debemos gastar, porque nadie nos ha enseñado a cómo gastar, ¿cierto? Nos han enseñado una profesión, cómo debemos trabajar, cómo debemos hacer las cosas, y que con eso nos van a pagar un salario en la mayoría de las personas, para las personas que trabajan. Y para las personas que emprenden, les han enseñado a hacer un negocio, a construir capital y muchas cosas, pero tal vez no te han enseñado también cómo gastar ese dinero, cómo hacer esos gastos personales. Aquí te voy a poner un ejemplo y quiero que ahí tú, que estás conectado en tu interior, mires qué decidirías tú. A ti te van a dar a elegir entre comprar un televisor y comprar un iPhone, y también te van a dar a elegir entre comprar un carro último modelo y comprar un reloj Rolex. Estos artículos tienen los valores similares. Digamos que el televisor y el iPhone valen $1,000 y que este carro y este reloj valen $20,000. Entonces, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Con el team? Me quedo con el televisor y el carro. Solo puedes escoger entre izquierda o derecha. ¿Me quedo con el televisor y el carro o me quedo con el iPhone y el Rolex? Te voy a dar 3 segundos para que lo pienses. ¿Listo? ¿Lo pensaste? ¿Qué decidiste? Yo creo que la mayoría diría que se quedaría con el televisor y el carro, porque son bienes de consumo, ¿cierto? En el televisor tú puedes ver información, lo tienes ahí listo, y con el carro también lo tienes y puedes pasear y todo eso. Yo creo que son pocos los que dirían que el iPhone y el Rolex, porque siempre en las finanzas se tiende a malinterpretar el tema de los gastos. A veces comprar lo más barato o comprar lo que es más cómodo o de pronto lo que es más, ¿cómo llamarlo? Lo que es más comúnmente en el mercado no es la mejor decisión. La decisión correcta en esta elección sería comprar el iPhone y el Rolex. Ahora tú me preguntarás por qué, si el iPhone y el Rolex son artículos suntuosos, ¿cierto? Son artículos caros, son artículos, digamos, finos. ¿Por qué comprar en lujos si en la mayoría de las escuelas nos enseñan que no debemos gastar en lujos? Al contrario, que debemos ahorrar, como yo te decía hace un momento que tienes que ahorrar. ¿Por qué comprar esto? Sencillo, porque el iPhone, por el nivel de marca que tiene Apple, tiene un valor de reventa mucho más alto que otros celulares en el mercado. Entonces, si tú compras un celular X y si tú compras un iPhone, cuando tú quieras vender tu iPhone, te van a dar más dinero por el iPhone que por el otro celular. Entonces, desde un punto de vista financiero, de inteligencia financiera, el valor de reventa del iPhone y del Rolex es mucho más alto que el valor de reventa del televisor y el del carro. El televisor, cuando tú lo compras, inmediatamente ya ha perdido 30-40% de su valor, porque en un mes prácticamente ya, así estamos en la tecnología hoy en día, ha salido uno nuevo con mejores funciones. Y el carro, inmediatamente que tú lo sacas del concesionario, pierde un 30% de su valor. Entonces es un muy mal negocio tener comprar televisores y comprar carros. Pero si tú compras un iPhone, que es un artículo que necesitas para tu productividad, que tienes que tenerlo sí o sí, si compras el iPhone en vez de un celular corriente, por el iPhone, tú cuando lo quieras revender te van a pagar más por el iPhone que por otro celular. Y con el Rolex pasa lo mismo. El Rolex es un reloj lujoso que tiene diamantes, que tiene oro, que tiene cosas que lo hacen muy valioso. Si tú lo quieres vender, probablemente el Rolex tenga un valor de reventa mucho más alto. Inclusive hay Rolex que se revalorizan más allá de su precio de salida en el mercado. Va a tener un valor de venta mucho más alto que un carro. Entonces piénsalo, desde un punto de vista financiero, comprar lo más barato a veces no es lo más inteligente. Piensa en el valor de reventa también, tenlo en cuenta al momento de gastar. Ahora bien, aquí te voy a dejar una pequeña reflexión sobre los gastos, porque es que muchas veces nosotros gastamos dinero en cosas que no necesitamos para complacer a personas que no nos agradan, y con dinero que no tenemos nos endeudamos para comprar algo, para impresionar a otra persona. Por eso también esto está mal, esto está muy mal. Compra a conciencia, compra las cosas que realmente necesitas. No impresiones a los demás, tu valor es un valor intrínseco, tu riqueza está en tu interior, no tienes que demostrarle la riqueza a nadie. Las personas más ricas del mundo visten de la manera más sencilla, más austera y son muy ricas. Entonces, piensa en esto, por favor, reflexiona en esto. ¿Listo? Entonces continuemos. En este 2020 ha pasado algo muy particular, algo que
que ya todos sabemos, hay una pandemia mundial que ha puesto en recesión la economía. Por eso en este año yo te aconsejaría que más allá de todas las cosas que tengas que comprar, dale por favor, si tienes que gastar en algo, dale por favor la relevancia, la importancia que tiene la educación. Invierte en ti, invierte en tu educación, gasta en tu educación. Creo que ese es el gasto más inteligente que puedes hacer en este momento. No hay ninguna otra cosa en la que puedas gastar, ni en ropa, ni en joyas, ni en carros, ni en absolutamente nada que puedas gastar en este momento que sea más importante que invertir en ti, en tu educación, porque estamos atravesando por una crisis y la única manera de salir de esta crisis es con inteligencia, y si no adquieres el conocimiento que necesitas, nunca vas a salir de donde estás, nunca vas a desarrollar la inteligencia financiera que necesitas para prosperar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar ahora de los créditos. Ya hablamos del ahorro, ya hablamos del gasto, vamos a hablar de los créditos. Entonces, ¿qué es un crédito? Un crédito es pedir prestado dinero, unos recursos a un banco o alguna entidad financiera con un determinado fin. Algunos créditos piden que una garantía, como una casa, como un carro, algo de valor para sostener ese crédito, ¿cierto? Para saber que tú les vas a pagar ese dinero. Algunos otros créditos no piden esas garantías, son créditos de libre inversión, son tarjetas de crédito, son cupos rotativos. Este tipo de créditos son buenos y a la vez son peligrosos, porque como no te piden una garantía real, muchas personas se sienten en la libertad de gastar este dinero como si fuera una extensión de sus ingresos, y eso está completamente mal. ¿Por qué? Porque si tú haces esto te vas a endeudar en gastos totalmente irrelevantes que no te van a dejar avanzar en tu prosperidad financiera. Así que ten muy en cuenta esto. ¿Listo? Entonces aquí te voy a mostrar las ventajas y las desventajas de los créditos. Las ventajas de los créditos es que te dan acceso a más dinero del que tienes ahorrado. Tú, ahorrando individualmente, vas a tener un límite que es por el techo de tus ingresos y por los gastos que tú tengas. Pero el crédito es un recurso adicional que tú tienes y que puedes usar. Si lo usas inteligentemente, te puede dar mucha prosperidad, ¿cierto? Entonces vas a tener acceso a otras fuentes de ingresos de terceros, a dinero de terceros en tu cartera, en tu portafolio, ¿cierto? Listo. Entonces la segunda ventaja es que con ese dinero puedes aprovechar oportunidades de negocios. Deja de gastarte el dinero de los créditos en pendejadas, en comprarte carros, en comprarte televisores de 70 pulgadas. Invierte ese dinero inteligentemente en negocios. Eso es lo mejor que tú puedes hacer con un crédito. Y lo último que puedes hacer con ese crédito es enfrentar una emergencia. Si hay una calamidad, si sucede algo, está esos recursos ahí que puedes tirar de ellos para usarlos para la emergencia. Pero yo no te recomiendo que utilices el dinero del crédito para las emergencias. Para eso tú deberías tener tu fondo de emergencias. Úsalo simplemente para estas dos cosas que te dije, para tener un dinero adicional que puedas tener ahí para oportunidades, ¿cierto?, que se presenten, y para invertir en negocios. ¿Listo? Entonces las desventajas de los créditos, ¿cuáles son? Que tenemos que pagar intereses, que si nos atrasamos con el pago de las cuotas vamos a tener que pagar una moralidad, ¿cierto? Vamos a tener que pagar moras, y si de pronto tenemos con ese crédito una garantía, podemos perder la casa, podemos perder el carro. Y lo último con los créditos es que se deben cumplir con una serie de requisitos. No a todo el mundo se le dan créditos, precisamente porque el banco, la entidad que te presta, quiere saber que tú seas una persona confiable, entonces te va a pedir unos requisitos. ¿Listo? Entonces, los créditos los podemos usar para invertir, para aprovechar un negocio, como te decía ahorita, para solucionar emergencias. Y hay otro aspecto muy poderoso también que yo te recomendaría. Si vas a gastar, gasta en educación, usa el crédito para educación, porque si inviertes en educación, cuando te eduques, eso es una inversión, porque tú eso lo puedes capitalizar, ¿cierto? Sea lo que sea que estudies, que sea algo relevante, por favor, con ese estudio, con esa habilidad nueva que tú tienes, que tú desarrollas, puedes generar ingresos que te van a permitir a ti pagar el crédito y empezar a tener también una nueva perspectiva financiera en tu vida. Y lo último que puedes hacer con los créditos es adquirir bienes y adquirir servicios, que no te lo aconsejo a menos que adquieras estos bienes y servicios como inversión nuevamente. Aquí te pongo un ejemplo. Si vas a comprar una casa a crédito donde tú das un enganche inicial y
el crédito va a cubrir el resto del capital de ese inmueble, es una buena inversión. Estás adquiriendo un bien, pero no para consumo, porque tú estás comprando esa casa para alquilarla. Entonces, aunque tengas un crédito, si tú alquilas la casa con la renta, pagas el crédito y te queda un ingreso adicional. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 aspectos donde podemos usar los créditos. Ahora yo te digo que por lo general, porque en este ejemplo que yo te dije era algo muy puntual de comprar una casa para alquilarla posteriormente, pero esto no es lo que hace la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se compra la casa para vivir ellas, o se compra el carro para vivir ellos, no compran el carro para hacer Uber y este tipo de cosas. Entonces, no te aconsejo tanto que uses los créditos en este cuadrante, sino que nada más te quedes en este cuadrante, que uses los créditos exclusivamente para invertir y aprovechar negocios o para temas de educación. ¿Listo? Porque si lo usas aquí, en estos 2 aspectos, tú desde antes de utilizar el dinero ya tienes una perspectiva de que vas a recuperar ese dinero, de que vas a tener un ingreso, y con eso vas a poder pagar el crédito y te va a quedar un ingreso adicional muy posiblemente. Pero de este lado es muy probable que te gastes el dinero y que no tengas después cómo pagar el crédito, no está justificado. Entonces, este también es uno de los secretos más poderosos de cómo se deben usar los créditos. No mezcles todas tus finanzas en una sola bolsa. Si tú tienes un crédito, úsalo puntualmente para eso, y esa cosa puntual en la que tú la uses, en la que tú uses el crédito, debe responder por todas las erogaciones del crédito, por los pagos de capital, por los intereses, por los seguros y por todas las cosas que se den ahí. ¿Listo? Entonces, continuando con el tema de los créditos, el mundo de los créditos es muy amplio, pero hay un producto muy importante que tienes que saber y que tienes que usar sí o sí, y es la tarjeta de crédito. ¿Por qué tienes que usar una tarjeta de crédito sí o sí? Porque el mundo de hoy es un mundo financiero. Las personas que no tienen vida financiera están en nada, están perdidas. Nunca podrán alcanzar libertad financiera si no están en el mundo financiero. Y el producto más básico que debes tener en el mundo financiero es una tarjeta de crédito. Es la que te abre un universo de posibilidades. Además, las tarjetas de crédito tienen muchos beneficios si los sabes usar. El problema es que la mayoría de la gente no pregunta cuáles son los beneficios de las tarjetas de crédito. Entonces, siguiendo con el tema de las tarjetas, ¿cómo podemos usar las tarjetas para que estén de la mejor manera posible utilizadas? Número 1, trata de utilizar las tarjetas de crédito todo el tiempo. No uses tarjetas débito, por favor, no las uses, no tiene ningún sentido. Usa la tarjeta de crédito y difiere todas tus compras en una sola cuota. ¿Por qué? Porque cuando las difieres en una cuota te vas a ahorrar el pago de intereses. Tiene la misma función prácticamente como una tarjeta de débito. Quiere decir que vas a poner todas las compras que tú hagas a una cuota, y cuando se cumpla ese mes, ese periodo vencido, tú pagas y el banco no te va a cobrar intereses porque lo pusiste a una cuota. Pero sí te va a dar beneficios. ¿Qué beneficios te dan? Hay muchas tarjetas de crédito que tienen muchos programas de beneficios, de recompensas, de puntos, donde te dan millas, donde te dan bonos de descuento, donde te hacen devolución inclusive de dinero. Entonces, las tarjetas de crédito son muy beneficiosas. También las tarjetas tienen seguros que te pueden servir, seguros contra robos, contra daños, contra muchas cosas. Cargos que son muy económicos y que te dan unas ventajas muy increíbles. Así que empieza a utilizar tarjetas de crédito. Además, que con la tarjeta de crédito te vas a tener un récord financiero ante las centrales de riesgo, ante los bancos, y ellos van a ver que si tú tienes ese hábito de pago puntual que todos los meses estás pagando, te van a abrir las posibilidades de que te den productos financieros mucho más grandes. Entonces empieza a usar las tarjetas de crédito. Ahora, si tú quieres avanzar más rápido en tu plan financiero hacia la riqueza, hacia superar tus problemas financieros ya y deshacerte de eso de una vez por todas, entiende por favor que el mundo de los ingresos está dividido de 2 maneras. Está dividido en el mundo de los empleados, de los autoempleados, de los dueños de negocio y de los inversionistas. Del mundo de la sección de los empleados y autoempleados es muy difícil que tú prosperes realmente, que tengas ingresos muy grandes, porque siempre vas a estar limitado por tu tiempo, por tu esfuerzo,
por tu sacrificio, ya sea que seas un empleado o que seas un autoempleado, ¿cierto? Tú eres el sistema, por eso no puedes prosperar. Pero cuando tú creas una empresa, ¿cierto? Si tú tomas un crédito, tienes una idea de negocio, desarrollas ese negocio, contratas gente en tu compañía, ese negocio ya empieza a ser un sistema y ese sistema trabaja multiplicado para ti y empiezas a tener más ingresos. Y lo mejor de todo es que si al final tú logras dar ese último salto de convertirte en un inversionista, ya los sistemas ni siquiera son tuyos, sino que hay varios sistemas, varios modelos de negocio ya probados, donde tú simplemente metes capital y ese capital vuelve a ti multiplicado por haber depositado ese dinero, por haber invertido. Entonces, uno de los consejos más poderosos que te doy y que empieces a hacer ya, a mirar cómo haces este salto, es brincarte de aquí para acá. Esta transición no es fácil. Esta transición no es que mañana voy a poner un negocio, no es que mañana voy a ser un inversionista. Para esto hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar mentalidad, empezar a desarrollar una mentalidad abundante. Para eso tengo una conferencia también. Empezar a estudiar muchísimas cosas, a estudiar de negocios, de emprendimiento. Entonces, no creas que es tan sencillo como tomar la decisión. Es tomar la decisión y hacer y ser la persona que está de este lado, ¿cierto? De este lado de la ecuación, de este lado del mundo. Y de este lado del mundo, como esto es un poco más complejo, apenas está en el 5% de las personas. Aquí está el 95% del mundo. Así que empieza a hacer esa transición, por favor, en este momento también, si quieres una verdadera libertad financiera y una prosperidad ilimitada. ¿Listo? Entonces ya vimos ahorro, vimos gastos, vimos ahorros, vimos gastos, vimos qué son los créditos y cómo se deben usar. Ahora vamos al último paso, al paso de la inversión. Y aquí, si quieres, por favor, toma una foto a esto, no sé, haz algo o suscríbete al grupo de WhatsApp para que te mande la presentación, porque esto que te voy a mostrar aquí vale oro. Aquí hay mucho dinero y es que te voy a decir en qué tienes que invertir en este 2020. ¿Listo? En medio de una pandemia, en medio de una crisis, sí se puede invertir, sí es el mejor momento para invertir en ciertas cosas, así que toma papel y lápiz, apunta esto. ¿Listo? En lo primero que puedes invertir es en bienes raíces. ¿Por qué en bienes raíces? Porque con esta crisis hay muchos inmuebles que son muy valiosos que van a caer de precio. Entonces tú puedes comprar esos inmuebles en este momento mucho más baratos, tal vez un 20, un 30%. Si la crisis se agudiza mucho más, los puedes comprar baratos y luego cuando las cosas se estabilicen, puedes vender al mismo precio o inclusive más alto y te vas a ganar esa rentabilidad, que va a ser una rentabilidad muy alta. ¿Listo? ¿En qué invertir? En fondos fiduciarios. Ante la volatilidad, ante la incertidumbre, lo más seguro es invertir en un fondo fiduciario. Un fondo fiduciario es un fondo que tiene entidades financieras y con ese fondo ellos invierten en activos de renta fija que todos los meses tienen una rentabilidad fija, como inmuebles, como bonos del gobierno, del Estado y este tipo de cosas. Entonces tú sí o sí sabes que vas a tener una rentabilidad fija del 2, del 3%, de lo que sea, pero sabes que tu dinero no se está desvalorizando, sino que al contrario está generando algo de valor. ¿Listo? Hay seguros también, invierte en seguros, toma un seguro. Si eres un empleado, toma un seguro de desempleo. Si no eres empleado, si eres independiente, dueño de negocio, también toma un seguro. También, por favor, toma planes de seguro que tienen algunas compañías muy enfocados en todo este tema de inversión. Estos planes de seguros vienen a ser las mismas veces de los fondos fiduciarios, pero son mucho más chéveres porque estos planes de seguros te permiten a ti, bajo la figura de un seguro, ahorrar, acumular un capital que tiene una rentabilidad, y cuando tú retires ese dinero te vas a ahorrar muchos impuestos, muchos gravámenes financieros. Si estás en Colombia, inclusive creo que te puedes ahorrar hasta el 4 por 1000. Así que empieza a mirar estos seguros. Hay compañías multinacionales que manejan seguros maravillosos que los puedes utilizar no tanto como un seguro, sino como un plan a futuro de inversión, inclusive como un plan de retiro. ¿Listo? Invierte en acciones, en empresas. En este momento hay muchas empresas muy valiosas que van a seguir siendo muy valiosas toda la vida, que sus acciones se han ido en picada. Hemos tenido como unos 2, 3 lunes negros en el mundo de las bolsas de valores. Hay empresas que están muy económicas, entonces a comprar acciones en este momento. ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de empresas? Bueno, eso lo podemos hacer en otro video, porque no todas las empresas, hay unas empresas muy en particular que tienes que comprar.
Listo, entonces negocios, emprender, también te aconsejo que emprendas. Esta es la mejor época para emprender en medio de la crisis, es donde están las mejores ideas de emprendimiento, es donde están las mejores oportunidades, así que emprender también es una muy buena inversión. Comprar dólares, yo sé que el dólar se ha disparado en Colombia y yo creo que va a seguir subiendo, así que también en este momento es un buen momento para comprar dólares y también de una manera mitigar los efectos de la devaluación del peso colombiano y de las otras monedas del mundo, donde se estén devaluando su moneda local. Y por favor, aquí te voy a dar un tip muy poderoso. Creo que este año va a ser muy bueno para el Bitcoin. Va a ser muy bueno, pero no en este momento, sino en el segundo semestre de este año. Así que el Bitcoin también es algo muy recomendable. Este va a ser el año del Bitcoin. Hace unos años ya no fue, hubieron unos años en caída, pero este es el momento de invertir en Bitcoin también, pero no ahora, sino en el segundo semestre de este año. ¿Listo? ¿En qué no invertir? Porque no es solo bueno saber en qué invertir, sino también en qué alejarse, en qué no invertir. No inviertas en franquicias, es el peor momento para invertir en franquicias, ¿cierto? Estamos en un tema donde las personas no nos podemos juntar casi, donde no nos podemos relacionar y realmente los negocios de franquicias son negocios de mucha gente. Son negocios más que todo de restaurantes, se podría decir, entonces no es muy aconsejable. No inviertas en multinivel y no creas que solamente por ser un multinivel, sino que el multinivel también tiene el mismo problema en este momento, que el multinivel es muy de persona a persona, muy de contacto, entonces también van a verse perjudicados los multiniveles. Obviamente no inviertas en pirámides, en personas que te vengan a vender ideas cimentadas sobre castillos de naipes, ¿cierto? Y también, por favor, no inviertas en este momento, no es el momento adecuado ni para invertir en turismo, ni en restauración, en restaurantes, ni en bares, ni en ningún tipo de negocio donde sean negocios sociales, donde se junten muchas personas. ¿Listo? Entonces estos son los tips de inversión que te he dejado para este 2020. Por favor, recuerda que los activos son los que te van a generar el flujo de efectivo que necesitas, así que empieza a comprar activos. Comprar activo, ya te puse el ejemplo, comprar una casa, alquilarla, y si no puedes comprar el activo, empieza a desarrollar un activo, que desarrollar un activo es simplemente construir un negocio y lo ideal sería que ese activo que tú hagas o que compres te genere N número de pagos, que sean ingresos pasivos, ingresos recurrentes en el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí te voy a dejar una fórmula, esto es un regalo también, esto está en mi libro que se llama El Poder de Prosperar. Esta fórmula está más o menos como en la mitad del libro y viene acompañada de una serie de cosas, pero aquí te voy a dejar la fórmula, que la fórmula se llama SGR, que es Sistema Generador de Riqueza. ¿Qué es el Sistema Generador de Riqueza? Simplemente es una distribución de cómo debería ser la distribución ideal del dinero que nosotros tenemos. Entonces simplemente es ahorrar un 10%, listo, lo que tú te pagas de ti primero, inversión del 10%, destina el 10% para invertir. Con este dinero nunca cuentes, se puede perder totalmente y no debe ser relevante para ti, porque por eso es inversión. Caridad, 10%, es importante ayudar al prójimo, y además que por todas las cosas, por las leyes espirituales y por muchas cosas muy importantes, dar siempre te va a ayudar a recibir más. ¿Listo? Entonces diversión 5%, este dinero despilfárralo en lo que tú quieras, 5% de tu dinero en las cosas que están más allá de tus posibilidades, de tu alcance, para que sepas lo maravilloso que es el dinero cuando te puedes hacer realidad tus sueños, ¿cierto? Cuando te puedes dar ese estilo de vida que tú quieres. Y por último, el 65% en tus gastos de estilo de vida. Entonces aquí está, este es el dinero, digamos, para vivir. Vive con el 65% de tu dinero. Con eso pagas el arriendo, pagas la alimentación, pagas el transporte, pagas todas las otras cosas necesarias para vivir. ¿Listo? Entonces esta es la fórmula del sistema generador de riqueza. Si tú quieres acelerar tu plan hacia la riqueza, auméntale aquí un 10%, un 5% y recorta aquí de los gastos de estilo de vida para que empieces a acelerar ese plan hacia la prosperidad y hacia la libertad financiera. Entonces, también te voy a dejar 4 reglas de oro muy importantes para tu planificación financiera, para tus finanzas personales. Y número 1 es: actúa con propósito. Actuar con propósito es saber para qué estás ahorrando, para qué estás invirtiendo, para qué estás gastando, para qué estás haciendo todos esos sacrificios, porque debe haber una razón poderosa. Eso es lo que te va a llevar a ti a ser constante, a ser perseverante, a ser disciplinado.
Planea para lograr tus metas, ten una planeación de tus metas. ¿Listo? En este mes voy a hacer esto, el otro mes otra cosa, y así lleva un estricto control de tus metas. Por favor, en el tercer punto, sé constante, sé disciplinado, esmérate en lograr esos objetivos, y en el cuarto punto, apóyate de las instituciones financieras, y esto es fundamental. Mucha gente piensa erróneamente que los bancos son nuestros enemigos. Cambia ese chip, cambia la mente. El señor del banco, tu banco es tu amigo, tu banco es tu socio. Qué maravilloso es poder ir a tu banco y que te presten $100,000 y con eso tú los inviertas en un negocio, ganas un dinero, pagas al banco y te queda un dinero para ti, te queda una rentabilidad, ¿cierto? Qué maravilloso es eso. ¿Por qué ahorrar 10 años para acumular un capital si en 10 minutos, en una hora o en una semana con un estudio de crédito te pueden dar a ti mucho dinero que puedes utilizar inteligentemente, eso sí, para invertirlo y para después pagar tus obligaciones, ¿cierto? Y que te quede una rentabilidad. Entonces, los bancos son tus amigos. ¿Listo? Entonces, ya para ir finalizando, te voy a dar 5 consejos del segundo hombre más rico del mundo, Warren Buffett, legendario inversionista, que nos dice que el consejo número 1 de él es que en los ingresos nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Te lo he dicho 700 veces, busca más fuentes de ingresos, por lo menos que sean 7, y eso es lo ideal, eso es lo que hacen los ricos. ¿Listo? Gastos. Si vas a comprar cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas, así que sé inteligente en la manera en que gastas tu dinero. Ahorro. No ahorres por favor lo que sobra después de lo que te pagan a ti, sino que pagas a ti primero y después gastas, ¿cierto? Mucha gente cuando ahorra lo hace al final, o sea, paga todas las cosas y al final le queda algo así o no le queda nada y por eso no ahorra. No, págate a ti primero y con lo que te quede después pagas todo lo demás. ¿Listo? Toma riesgos. Nunca veas qué tan profundo es el río metiendo los 2 pies. Toma riesgos calculados, ¿cierto? Esto es lo que quiere decir, toma riesgos calculados. Mucha gente le tiene miedo a tomar riesgos, a invertir, a hacer negocios porque le tiene miedo al riesgo. Pero es porque hacen precisamente lo que dice aquí Warren Buffett. Meten los 2 pies en el río para ver qué tan profundo es, pues te vas a ahogar, ¿cierto? Mete solamente un pie, invierte con inteligencia, estudia, prepárate para invertir inteligentemente. ¿Listo? Entonces, expectativas. La honestidad es un regalo muy valioso y muy costoso. No lo esperes de gente barata. ¿Qué quiere decir esto? Los consejos, pídeselos a expertos. Págale a personas que te puedan asesorar en temas específicos, de temas jurídicos, temas contables, temas de inversión. Busca gente experta, asesórate de los que saben, no de tu amigo, no del vecino. Por eso nunca has progresado en la vida. Busca el consejo de expertos, porque el consejo más caro es el consejo gratis. ¿Listo? Entonces, estas son las 5 reglas de Warren Buffett, y al final lo que nosotros queremos es alcanzar la libertad financiera, y ese es el objetivo último de la educación financiera, tener libertad financiera. Lo vimos desde el principio, que hay toda una estructura de cosas que tienes que hacer, 4 fases que tienes que hacer, y en la última fase son los beneficios financieros, y eso es lo que te va a dar la libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? Yo tener un ingreso mensual o tener un dinero ya acumulado que me pueda permitir a mí mantener mi estilo de vida por el resto de mi vida. ¿Cierto? ¿Saben lo que es eso? Es tener esa seguridad, esa certeza de que mes a mes voy a recibir un ingreso fijo, de que mes a mes o de que todos los días está entrando dinero a mi cuenta y que ese dinero es mucho mayor, muy superior a mis gastos de estilo de vida. Entonces siempre ese gap, esa diferencia me va a hacer más rico y más libre financieramente, y ya yo no voy a tener que depender de nada, no me va a asustar ninguna crisis. No me va a asustar nada porque ya yo tengo el ingreso necesario para vivir por el resto de mi vida de manera ilimitada. ¿Listo? Entonces esto es la libertad financiera, esto es lo que yo quiero para ti, porque yo creo que nosotros vinimos a vivir a este mundo una vida ilimitada, a desarrollar, a hacer todo lo que nosotros podamos ser. No creo que vinimos a este mundo a pagar cuentas, a pagar los servicios públicos. Creo que vinimos por un propósito mucho mayor, mucho más grande, a desarrollarnos personalmente, a aportar valor al mundo, a crecer y hacer todo lo que nosotros podamos
podamos ser. Y eso solo lo podemos hacer si tenemos libertad financiera, porque si nuestros problemas financieros no están solucionados, siempre vamos a tener ese estrés, esa necesidad, esa angustia de no saber si mañana vamos a tener los recursos para vivir. Entonces te invito a que empieces a utilizar la inteligencia financiera, la educación financiera como la herramienta fundamental de tu vida para alcanzar tu propósito, hacer realidad tus sueños y vivir esa vida ilimitada y plena que tú te mereces, emprendedor. Así que muchas gracias. Mi nombre es Juan Andrés Pedrosa. Siempre, por favor, en todas mis redes sociales como @JuanPedrosa. Entre en mi página web www.juanpedrosa.com para más contenido potenciador de valor, de negocios, de desarrollo personal, de finanzas, de emprendimiento, de negocios, para empezar a transformar tu vida y alcanzar tu máximo potencial. Ha sido un placer para mí estar hoy aquí contigo. Espero que te haya gustado esta conferencia. Si es así, por favor déjame un comentario, y en el grupo de WhatsApp ya sabes que te puedes conectar. Escríbeme por favor para mandarte la invitación, y ahí me puedes hacer todas las preguntas, todas las inquietudes que tú tengas, y si quieres la presentación también te la mando por ahí. Un abrazo, bendiciones y hasta pronto, ganadores y emprendedores de este mundo.